Pues ya está aquí con nosotros, como todos los viernes, Ismael, para hablar de paisajismo. Muy buenas. Buenas tardes, José Manuel. Decíamos antes que en esta clasificación de las hojas no nos podemos quedar solo con lo clásico de perenne y caduco. No nos podemos quedar solo con lo clásico, pero también es importante conocerlo bien, ¿no? ¿Por qué se producen estos procesos? Y alguna sorpresa nos podemos llevar con algunas especies mediterráneas. Sabemos, bueno, es importante saber estos conceptos para saber cuidar muy bien de las plantas en nuestro jardín, ¿no? Pues de repente, si vemos que una planta se nos va a quedar sin hoja, pues si sabemos que es de hoja caduca, no pasa nada. No nos alarmamos. No nos alarmamos. Sobre todo si ocurre en otoño, claro. Efectivamente. Pero bueno, también puede ocurrir en verano. Es verdad. Ahora lo veremos, ¿no? La diferencia, eso lo tenemos todos en la memoria colectiva más o menos, ¿no? La diferencia entre perennes y caducas, pues es eso, ¿no? Las plantas de hoja perenne mantienen la hoja durante todo el año y las plantas de hoja caduca la pierden en determinadas épocas, vamos a decir, ¿no? Generalmente en invierno. Durante el otoño van cambiando de color y en invierno las pierden, pero puede ocurrir de otra manera. Pero las plantas de hoja perenne no nos tenemos que confundir y, por ejemplo, elegir en nuestro jardín una planta de hoja perenne porque así no vamos a tener que evitar eliminar hojas del suelo, ¿no? Porque las plantas de hoja perenne también van perdiendo las hojas. Lo que ocurre es que las van perdiendo a lo largo del año, al contrario que ocurre con las de hoja caduca, ¿no? Que las pierden de golpe. Entonces, bueno, pues si tenemos plantas de hoja caduca, a lo mejor tendremos que recoger las hojas en un determinado momento, pero si tenemos de hoja perenne... Durante todo el año. Durante todo el año. ¿Y esto por qué ocurre? Sobre todo en las plantas de hoja caduca es por un sistema de protección, ¿no? En climas fríos las plantas se desprenden de las hojas, las de hoja caduca se desprenden de las hojas para poder aguantar mejor la posible carga de nieve que van a tener las ramas, pero también para tener un manto protector de las raíces, ¿no? Para mantener esa temperatura en el suelo, una temperatura constante. Las plantas de hoja perenne en climas fríos también solemos ver que, bueno, son sobre todo coníferas, pinos, sí, que tienen la forma, ayuda también a esa evacuación de la nieve. En climas más cálidos, como el Mediterráneo, sobre todo en zonas donde no hay heladas, los inviernos no son tan crudos, pero los veranos, lo estamos viendo desde luego, más este verano, son muy crudos. Entonces tenemos una especie autóctona, ya repito, ¿no? En zonas donde no hay heladas, sí, que es fantástica. Se llama Euphorbia dendroides y tiene el mismo proceso que ocurre con las plantas en otoño, con las plantas frondosas de hoja caduca en otoño, pero en verano. Entonces florece en primavera con una floración amarilla espectacular y es a lo largo del verano, porque para evitar perder agua y deshidratarse por el calor, cuando pierde todas las hojas. Si la elegimos ver en nuestro jardín, tenemos que también tener en cuenta que no le está pasando nada, que es un proceso natural. Entonces en verano podemos disfrutar de esa planta sin hojas, pero con unos tallos de una coloración roja muy atractivos, ¿no? No pierde ese valor ornamental, ¿no? No, ahí al contrario, lo gana, porque tendremos como un valor ornamental de otoño en pleno verano. Venga, Ismael, las caducas, perennes, pero vamos con más. Pues podemos hablar, ya este concepto de vivaces ya empieza a ser un poco más extraño, no es tan conocido, ¿no? Pero es muy fácil de recordar y es muy importante también, porque como su propio nombre indica, vivaces son plantas que se mantienen vivas, aunque parece que no. Y lo voy a explicar mejor. A ver. Son plantas que desarrollan su ciclo vegetativo durante una época determinada, pero luego hay otra época determinada que desaparecen. Lo vemos desaparecen de nuestro jardín, pues se quedan sobre todo bajo tierra. Y esto también es para sobrevivir, ¿no? Pues ocurre sobre todo en veranos y en inviernos. O sea, tenemos plantas vivaces que se desarrollan en primavera y plantas vivaces que se desarrollan en otoño. Entonces, ¿qué ocurre? Que a lo largo de la primavera, a lo largo del otoño, van a desarrollarse, van a crecer las hojas, van a florecer y luego van a desaparecer, pero se mantienen vivas. Lo vemos muy bien esto ejemplificado por ejemplo, en prímulas, en tulipanes, en bulbosas, ¿no? Me acuerdo de los tulipanes del Parque Grande. Todo el mundo pensaba que se habían echado a perder súper rápido, pero luego al año siguiente ahí estaban bien floridos. Claro, vuelven a salir y esto es importante Sí, esto es importante en el mantenimiento del jardín porque cuando desaparecen tenemos que seguir manteniendo unas condiciones de la tierra para que ese bulbo, que es donde acumulan todas las energías, pues pueda seguir sobreviviendo hasta la primavera siguiente cuando volverá a brotar, ¿no? Y a florecer. ¿Tenemos otro tipo, además?
Luego también, por otro lado, pues, tenemos las anuales, ¿no? Las plantas anuales o bianuales, que bueno, son similares, yo lo explico a continuación. Las plantas anuales desarrollan, al contrario que las vivaces, todo su ciclo en un año, como dice también la palabra, ¿no? Entonces, esto quiere decir que sí que crecen, florecen, fructifican y mueren. Si tenemos una planta anual como la que tenemos en pantalla, el girasol, ¿no? tan conocido ahora también en nuestros campos, pues sí que tenemos que tener en cuenta que después de la floración y de la fructificación, sobre todo, cuando genere las pipas, va a morir. Vale, entonces, ya no nos preocupamos, ¿no? No, ha terminado su ciclo y lo único que podemos hacer es guardar esas semillas y entonces al año siguiente, a partir de las semillas, volveremos a tener nuevas plantas, pero ya serán plantas totalmente diferentes. En el caso del girasol son muchas las semillas que produce. Sí, normalmente las plantas anuales suelen producir muchas semillas porque ese es su método de supervivencia, ¿no? Ya que van a morir, pues por lo menos tener gran descendencia. Por otro lado, tenemos las bianuales, que también su nombre nos lo puede ejemplificar muy bien, ¿no? Son plantas que desarrollan todo este ciclo que estamos hablando durante 2 años. Entonces, normalmente durante el primer año van a generar hojas, van a generar la parte vegetativa, y durante el segundo año será cuando fructifiquen. Entre nuestra flora autóctona tenemos una planta muy característica, muy llamativa, que le dicen lunaria o monedas del Papa, que si la cultivamos en nuestro jardín, pues durante el primer año tendremos hojas y el segundo año nos florecerá con flores rosas muy llamativas, y cuando fructifique tendremos unos frutos muy llamativos, como que le dicen, pues parecen nácar, que luego podremos utilizar también como decoración interior, porque mira, justo lo vemos eso luego lo podemos poner en jarrón como decoración seca en el interior de casa y quedan fantásticos y para siempre, aunque la planta haya muerto. Bueno, pues oye, mira, tomamos nota de esos consejos y esta clase también sobre el mundo de las hojas. Ismael, que no te vas todavía, que tengo una sorpresa para ti. ¿Ah, sí? Pero me he acordado de ti yo estas vacaciones, estaba yo en Bruselas. Y fíjate la foto que hice de esta pradera, si te fijas, con ese efecto que entre la zona de Umbría y de Solana. Y pensé yo, fíjate, esto lo vimos aquí en Esta es mi tierra. Efectivamente, bueno, ahí vemos... Perfectamente limitada, ¿eh? La parte que le da el sol totalmente seca, donde está la sombra. Y también la parte de Umbría, pues húmeda y color verde. Y ahí podemos ver precisamente lo importante que es la sombra, no solo en nuestros bosques, sino también en nuestras ciudades y en nuestros entornos urbanos. Fíjate, yo aprendo y me voy fijando también de las cosas, ¿eh? No creas. Bueno, Ismael, muchas gracias. Un viernes más. Hasta la semana que viene. Quieto ahí, no te muevas. Vamos a continuar nosotros con las fotografías que nos siguen llegando al teléfono de WhatsApp.